y vamos a leer el texto allí, muy conocido. El verso 9. Amén. Bueno, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y bueno, agradecemos a Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de glorificarle en esta noche. Vamos a leer todos el verso 9 y el verso 10. Amén. Leamos todos. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pidámosle al Señor que podamos entender su palabra y podamos ser edificados. Amén. Padre celestial, amado Señor, invocamos tu glorioso nombre. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites adorarte, glorificarte, Señor, engrandecer tu nombre. Señor, habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Que tu palabra corra y sea glorificada en medio nuestro. En el nombre de Jesús pedimos tu ayuda y tu misericordia. Amén. Demos alabanzas al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Por favor, tomen asiento, hermanos. Bueno, ejerce el sacerdocio con solidez. Es el tema que nos han dado para predicar la palabra. El objetivo, hermanos, del mes de la familia, de semanas, de todo lo que de todo lo que se haga con la familia, el objetivo es de que nuestra familia permanezca. Amén. De que podamos corregir cosas, que nosotros podamos corregirnos. Nadie, hermanos, aunque asistamos a un cursillo o una orientación prematrimonial, nos dan algunos consejos, algunas sugerencias, pero esto no nos va a servir pues de mucho para decir, con ese cursillo prematrimonial que tuve, ya con eso soy un profesional en el hogar, ya con eso soy una persona que sé todo. No, simplemente son unas orientaciones o consejos que la persona tiene la opción si los acepta o no los acepta, pero ni eso ni hay una carrera que uno estudie para ser padre de familia, para ser esposo o para ser buen hijo. No lo hay, no lo existe. Pero sí encontramos en la Biblia un modelo perfecto que Dios nos deja y que si nosotros al menos obedecemos su palabra en todo lo que tiene que ver con la familia, pues vamos a tener menos dificultades, o si las tenemos, vamos a poder resolverlas. Amén. Entonces el objetivo, hermanos, de todos estos programas de familia es que podamos corregirnos. Amén. Todos, del pastor para abajo, porque uno también tiene que corregirse y uno también aprende de la palabra del Señor. Amén. Cuando hablamos de ejercer con el sacerdocio, cuando hablamos de sacerdote, hay tres figuras importantes en la Biblia de autoridad, y de las tres, dos de ellas que siempre se marcan toda la Biblia: el ser sacerdote, el rey y el profeta. Cristo cumplió con las tres, pero de todas ellas hasta en el Apocalipsis se cumple cuando dice la Biblia de que seremos reyes y sacerdotes para Dios. Entonces el sacerdocio es uno de los primeros que se menciona en la Biblia.
el sacerdocio. Y cuando hablamos de ejercer el sacerdocio con solidez, el sacerdocio, hermanos, es tipo de autoridad. El sacerdocio es sinónimo de oración, de enseñanza, de liderazgo, de protección, de seguridad, porque el sacerdote daba seguridad porque recibía la palabra, ¿cierto? Es decir, tenía un liderazgo dentro de la parte religiosa y aún dentro de la parte social. Y si hablamos entonces del sacerdocio del Antiguo Testamento, las funciones que ellos tenían, primero tenían que enseñar la palabra. El problema que hubo los samaritanos, la Biblia dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, fue porque cuando se formó el pueblo de Israel, en la parte del norte y del sur, hubieron unos que no tenían sacerdote, y por no tener sacerdote entonces siguieron las costumbres de los pueblos que no tenían a Dios. Entonces salió ahí los samaritanos. Pero hubieron otros entonces que sí tenían sacerdote, y el sacerdote era el encargado de enseñar la palabra al pueblo. Era el encargado de recibir la ley, de leerla, de enseñarla, de practicarla. Dentro del tabernáculo lideraba el servicio, porque recibía de parte de Dios cuando se desmontaba el tabernáculo, cuando lo montaban, hacia dónde se dirigía. Entonces el sacerdote tenía una función donde era el ministro que entraba en la presencia de Dios. Aplicando esto a la familia, hermanos, usted como padre de familia es el sacerdote. Ahora usted dice, bueno, y yo entonces que no tengo esposo, ¿qué? ¿Cierto? Usted también ejerce un sacerdocio porque dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. Y la iglesia o puede ser hogar constituido con esposo y esposa, o puede ser usted solo o sola, pero usted por ser un hijo de Dios también puede ejercer ese sacerdocio y también tiene autoridad sobre su vida. Tiene autoridad sobre decidir si peca o no peca. Usted es autónomo en su vida, y aunque usted esté solo en su casa y diga, es que estoy de arrimado, en el caso de los hermanos ancianos que viven de arrimados con un hijo, o que están solos y que es la hija inconversa o la hija o el hijo apartado quien los mantiene, aún usted esté solo allá en su casa y usted pues no es el que paga los servicios, no es el que paga, sino que está de arrimado y está de mantenido ahí porque está ahí al lado con sus hijos que no son creyentes, o en el caso de que son apartados. Más sin embargo, usted ejerce una autoridad sobre sí mismo y sobre mantenerse en la presencia del Señor. ¿Sí me hago entender? Una cosa es que papá y mamá mandan en la casa, pagan servicios, traen la comida, pagan todo, ¿cierto? Y que los hijos que vivan ahí, así sean ya grandes y barbados, pero están bajo su autoridad. Amén. Ahora, si usted ya dice, no, hermano, es que yo no, conmigo que hagan lo que quiera porque estoy de arrimado con el hijo, ya es otra cosa. Más sin embargo, un ejemplo, usted nos puede decir,
No, que mi hijo va a hacer un baile aquí en la casa de él y yo estoy ahí de arrimado. Entonces le queda a usted muy maluco. Ah, listo, mi hijo, yo le ayudo a repartir la cerveza a los amigos. O venga, yo le ayudo a ¿qué? Yo le barro y le reparto los cigarrillos. No, aunque usted esté de arrimado y si su hijo o su hija quieren hacer una fiesta y listo, que la hagan, enciérrese en su casa, en su pieza. ¿Sí me hago entender? Eso en el caso de los hermanos ancianos que están de arrimados. Pero ya usted como papá y como mamá, no, aquí usted ya no va a venir aquí que a traer, así sea el hijo grande, inconverso, pero usted papá y mamá son los que mandan ahí. Amén. Y deben de ejercer su autoridad o como sacerdotes. Amén. Porque como cristianos, ustedes oran. Amén. Entran en la presencia del Señor, oran por los hijos. Están pidiendo, están clamando al Señor. Aunque el hijo no quiera y aunque la hija no quiera, listo. Aquí no podemos obligar a nadie, ¿cierto? Decía el domingo por la tarde, hermanos, que hay una gran preocupación porque muchos hijos adolescentes pues ya no quieren nada con Dios, ¿cierto? Pero aún así, hermanos, aún así, como padre de familia, somos responsables, amén, de la salvación o la perdición. ¿Por qué? Porque usted con su ejemplo está enseñando. El sacerdote ejerce autoridad cuando enseña. Y la enseñanza no es pararse usted con la Biblia y decirle esto es así, no. Usted con su ejemplo, con su testimonio, con su vida, está enseñando. Amén. Las bases de la enseñanza, el ejemplo. Está la disciplina, ¿cierto? Y tenemos que ejercer esa disciplina y ese ejemplo dentro del hogar. Amén. Entonces, como sacerdotes, bueno, la parte espiritual, la parte formativa. Ahora, es cierto, hermanos, es cierto que uno encuentra en la Biblia, por ejemplo, Samuel, que fue sacerdote y fue el primer profeta, hablando de los profetas, y como sacerdote, bueno, ejercía bien su cargo, todo eso, pero usted va a encontrar en la vida de Samuel como sacerdote que sus hijos a la larga se volvieron malos. Samuel, hasta donde pudo y hasta donde se mantuvo, dio ejemplo, ejerció su autoridad e enseñó la palabra, pero ya los hijos tomaron decisiones, ¿cierto? Porque todos fuimos creados con libre albedrío, en donde decidimos hoy seguir y mañana nos levantamos y diciendo ya no quiero seguir. Claro que una influencia de amigos, una influencia de medios de comunicación hoy en día, una influencia del mundo desenfrenado que se está viviendo. Pero los hijos tienen ese libre albedrío donde hoy han decidido seguir al Señor, mañana toman otra decisión de no hacerlo. Pero ya nosotros como padres de familia, como sacerdotes, y que podemos ejercer autoridad, sí debemos entonces de poner unas normas, unas reglas. Bueno, si hablamos de los menores de edad, ¿cierto? Si hablamos de un menor de edad, de un adolescente, de un niño, de un preadolescente, no, no me gusta, no quiero, no me obligue. Y se vuelven así pues rebeldes. El adolescente por general es rebelde por naturaleza. Pero entonces, el hijo que cuando era chiquitico hasta cantaba especiales y predicaba y ahora ya no quiere nada con Dios,
y dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Lo obligo o no lo obligo? ¿Cierto? Y con tantas leyes que hay en la sociedad. Pero entonces como padre sí tiene la responsabilidad, y usted como hijo menor de edad, si hay niños acá, hijos menores de edad, no lo podemos dejar en la casa solo viendo televisión o, o cuidando el pájaro o las mascotas o no, porque si llegase a pasar algo, pasa algo, ¿cierto? Y el niño o el menor de edad está solo en la casa, entonces llega policía de infancia, llega bienestar familiar y bueno, ¿y qué pasó aquí? No, es que el niño menor estaba solo y el papá y la mamá estaban en culto. Entonces por esa razón usted no debe quedarse en casa, sino que tiene que estar con su papá o con su mamá ahí. Le guste o no le guste. Ya cuando sea barbado de 18 o 20 años y que no quiero y no quiero, bueno, no quiere, pero aquí tampoco va a hacer lo que usted se le dé la gana o lo que usted quiera. Hay unas normas ya. Entonces, cuando los hijos son menores de edad, ese hijo menor de edad debe estar acompañado de un adulto. No dice así la televisión, que este programa no sé qué lo puede ver los menores con un adulto responsable, ¿cierto? Entonces los menores de edad tienen que estar acompañados de un adulto, estén donde estén. Va a una cita médica, hasta en estos días tuve que ir con Keren, ya una vieja ya grande, a una cita médica, no había cumplido los 18, tuve que entrar con ella a una cita médica y me dijo la señora, ¿y usted es el papá? Sí, yo soy el papá. ¿Ah, ella es menor de edad? Sí, es menor de edad. Ya una vieja de 18 con cédula, listo, ya. Pero si es menor de edad y pasa algo, entonces de ahí entonces las razones por las cuales entonces el menor de edad no hay que dejarlo solo en la casa. Hermano, que es que ya no quiere hacer caso este niño rebelde, esta niña rebelde, yo la voy a dejar ahí encerrada, la voy a amarrar, ni la amarre ni la encerrada, mejor véngase y así estire la jeta, arrugue aquí la frente y todo eso, pero como es menor de edad debe estar ahí. ¿Sí me hago entender? Estamos cumpliendo porque es nuestra responsabilidad de su cuidado. Listo, que usted no quiere nada espiritualmente con Dios, listo. Pero físicamente tenemos que cuidar de su integridad. Amén. Físicamente tenemos que cuidar de su integridad y también pues moralmente. Hermanos, por muy malos que seamos, no queremos el mal para nuestros hijos. Entonces por eso el ejercer la autoridad, el ejercer con firmeza, porque la palabra solidez significa firmeza. Ejercer la autoridad con firmeza no es decir, yo mando aquí y aquí se hace lo que yo... No, cuando usted grita y cuando usted dice que yo mando aquí es porque hace rato perdió autoridad. Usted no necesita decir que manda porque es el que trae el arroz y los huevos y el que merca y el que paga los... No hay necesidad de decir que usted es el que manda ahí. No, el ejemplo, su consagración, su relación con Dios, su vida espiritual, su moral, su hijo, su hija, van a admirar y van a decir qué bueno ser como mi papá o qué bueno ser como mi mamá, o por el contrario, si el pastor se diera cuenta cómo es él aquí o cómo es ella aquí, ¿cierto? Pero entonces, aunque no se tenga autoridad espiritual, pero sí se debe tener una autoridad moral para cuidar de los hijos, para cuidar y tener unas normas establecidas dentro de nuestra vida cristiana. ¿Sí me hago entender, hermanos? Dentro de nuestra vida cristiana. Entonces Pedro dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Dios usted lo adquirió, lo compró como, ¿cierto? Como persona que no valía nada, pero ahora tenemos un valor. Entonces, como sacerdotes que somos, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios para con los hijos y para con la familia. Amén. Para con la familia. Hay un texto que me llama mucho la atención, que nos ayuda a esto. Segunda Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Amén. O sea, ya hay un fundamento. Y el fundamento es Cristo. ¿Cierto? No se puede edificar sobre otro fundamento fuera el de Cristo. Si edificamos sobre la filosofía, si edificamos sobre las normas de los profesionales, si edificamos la familia, hermanos, la familia se va a desmoronar, la familia se va a desvanecer, no hay. Pero el fundamento que ya está es Cristo. Y sobre ese fundamento que es Cristo y su palabra y sus normas que Él estableció para la convivencia y los roles que se dan, hermanos, sobre ese fundamento es que construimos nuestra familia, enseñamos a la familia, ¿cierto? Entonces dice el fundamento, 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme, es decir, no se puede mover entonces los fundamentos de Dios, ¿cierto? No se puede mover el fundamento del amor, de la misericordia, de la santidad, nada de eso, del arrepentimiento, de la conversión, eso está firme allí, eso es inamovible. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, ¿cierto? Está firme y Dios usted lo conoce. Pero dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si yo estoy en el Señor, si el Señor me conoce y yo lo conozco a Él y su palabra está firme, establecida, entonces yo debo de apartarme de la iniquidad, debo de apartarme del pecado. Cuando más me aparte del pecado, más cerca voy a estar de Dios. Y si voy a estar cerca de Dios, voy a obtener autoridad y voy a tener firmeza para enseñar y para que mi familia que está alrededor vea el ejemplo. Voy a poder cumplir los roles o el rol que tengo como padre, como hijo, como esposa, ¿cierto? Vamos a poder tener esos roles y vamos a poder cumplirlos. Y si los cumplimos, hermanos, pues Dios nos va a ayudar en medio de las dificultades que se presenten, porque siempre se van a presentar dificultades. Pero cuando, vamos a mirar, se presenta una dificultad con los hijos, si papá y mamá están firmes y hay una buena relación y hay armonía, vamos a poder solucionar y vamos a poder sobrellevar la dificultad que tenemos con los hijos. Amén. Se va a poder hacer. Pero si hay entonces, no hay firmeza, no hay una buena relación, los hijos que van creciendo, hermanos, un niño de 3, 4, 5 años, no dice nada en el momento, pero cuando se llega a la preadolescencia y se llega a la adolescencia, el niño que vio la mamá enojada, el papá enojado y que vio todas las dificultades que se vieron, en la adolescencia en adelante va a empezar entonces a manifestar todo eso que tenía guardado, pues en el momento lo va a sacar, es lo que dicen los estudiosos o los psicólogos de familia. Entonces, de ahí la importancia que haya firmeza en la vida espiritual y en nuestra relación de pareja.
Hay un texto por allá en Eclesiastés que cordón de 2 o 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, cuando hay esa buena unidad en la pareja, cuando vengan las dificultades normales y propias de la vida de esos niños que van creciendo, vamos a tener nosotros autoridad para ayudar a ese niño o ayudar a esa niña. Amén. Vamos a tener autoridad. Ahora, ¿qué no la tenemos? Porque la perdimos, porque bueno, tuvimos dificultades, tuvimos situaciones. Más sin embargo, como padre o como madre que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, sí tenemos que velar por el cuidado de esos hijos, por el cuidado de esas personas que tenemos allí. Amén. Ahora, esa autoridad, cuando estamos hablando de como sacerdote, ejerce el sacerdocio con solidez, es porque como padres, hermanos, como padres hemos recibido una autoridad de parte de Dios. Vamos a mirar en Romanos capítulo 13, verso 1 y 2. Pablo habla entonces de las autoridades que hay en la sociedad y que hay en la iglesia. Entonces dice en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces un muchacho que vio mal ejemplo en sus padres, ¿usted qué me va a hablar a mí? ¿Usted qué me va a decir a mí? ¿Cierto? Bueno, está bien. ¿Qué me va a decir y qué me va a hablar? Pero aunque esa autoridad que está ejerciendo allí sea un mal ejemplo, pero es una autoridad establecida por Dios. ¿Sí me hago entender? Y así esté dando mal ejemplo. Un policía que esté en la cantina bebiendo y tomando, aunque esté dando mal ejemplo, pero es una autoridad, hágale algo a ver y que otros lo vean, a ver si no se lo llevan a usted detenido también. Entonces, aunque esa autoridad esté dando mal ejemplo o no dio buen ejemplo o en algún momento se equivocó o cometió errores, más sin embargo, como hijos que somos, tenemos que someternos a esa autoridad que ha sido puesta por Dios. Se lo voy a decir de otra manera. En Colombia hay lugares y hay sectores y hay poblaciones donde no hay autoridad, sino que son grupos al margen de la ley. Esa es la autoridad. Y si yo vivo en un lugar de esos, tengo que someterme a esa autoridad. No, que es que son unos armados y que son del diablo y que son pecadores y que son malos, pero son los que mandan en ese sector. Y si yo vivo ahí, tengo que someterme. Entonces lo mismo pasa en el hogar, ¿cierto? Que mi papá es un inconverso, que es un impío, que no tiene temor a Dios, pero es una autoridad porque Él es mi papá. ¿Sí me hago entender? Ella es mi mamá, que no sabe de Dios, que yo sé más de Dios que él o que ella. Listo, enséñele la parte espiritual, pero usted como hijo honre a ese papá y honre a esa mamá. ¿Sí me hago entender? Porque son unos roles, hermanos. En la familia hay unos roles y cada rol o cada función que Dios le da, pues tiene un rango de autoridad allí. Lo más común es que papá y mamá se pongan de acuerdo para ser autoridad y colocar normas, ¿cierto? Porque lo están haciendo para su propio bien. Ahora, mi papá y mi mamá son inconversos, ¿cierto? Y por el contrario, antes yo tengo que aconsejarles. Bueno, está muy bien, Dios usted le ha dado una autoridad, pero no debe de sobrepasar su rol, su función como hijo, ¿cierto? Usted como hijo no puede llegar y cascar al papá. No, es que yo voy a cascar a este impío, este inconverso. No, o irrespetarlo. No. Si me hago entender. Me llama la atención lo que dice Pablo cuando escribe a los Efesios.
hablando de la familia, vamos a mirarlo. Efesios capítulo 5. Bueno, verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando Pablo comienza diciendo someteos unos a otros en el temor de Dios, es porque yo, ¿cierto? Así sea la autoridad y la cabeza del hogar, en algunos momentos y situaciones tengo que someterme a lo que me diga mi esposa. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La esposa, entonces, entre los dos, yo dependo de ella, ella depende de mí. Yo estoy agarrado de ella, pero ella está agarrada de mí para no caernos. Eso significa el someternos, el sujetarse. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero dice en el versículo, por lo demás, verso 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces mire bien, hay un rol, el del esposo. Ame a la esposa, ¿cierto? ¿Por qué se le pide que la ame? ¿Cierto? Si usted es un sacerdote, si usted es un líder, si usted está ejerciendo autoridad, pues la autoridad se empieza amando a esa persona. Y esa persona se va a someter sin necesidad de decir. Me dijo una vez un señor: pastor, ¿dónde es que dice la Biblia que la mujer tiene que someterse a uno? Porque pensaba entonces que ella tenía que estar dominada, esclavizada, como una esclava ahí. No, ella está sostenida de él. El estar sujeta es estar agarrada de él para no irse a caer. Entonces, cuando cumplimos el rol de amar y de mostrar el afecto, entonces dice allí a los hombres: ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer va a respetar al marido, es decir, se va a sujetar, se va a someter, va a obedecer. Y se le dice, ¿y cuál es la razón por la cual se le dice que ame a su mujer? Porque nosotros como hombres, hermanos, somos muy malos, lo digo por mí también, para expresar el afecto, para expresar el amor. Entonces yo ejerzo autoridad y lo estoy haciendo con solidez cuando expreso el amor, cuando demuestro que amo. Y yo demuestro que amo no cuando traigo cada 8 días el bulto de cosas de la minorista, no, sino cuando también, además de suplir para las necesidades básicas que hay, ¿cierto? Cuando suplo lo físico y estoy cuidando, pues también estoy expresando mis sentimientos y mis emociones. A los hombres, hablando del sexo masculino, a muchos nos cuesta expresar el afecto y el amor. Digo a muchos porque hay hombres que son cariñosos, pero hay unos que ya cuando conquistamos la mujer ya se nos olvidó el cariño, ya se nos olvidó el amor, y la mujer nos tiene que decir: mi hijo, usted me quiere, mi hijo, usted me quiere, usted sí me ama. Ah, pero no traigo pues carne, no traigo esto, no te doy esto, no te doy. Pero es que ellos necesitan que uno les exprese, ¿cierto? Tanto los hijos como la esposa, ¿cierto? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿cierto? Es justo. Y Pablo lo dijo de otra manera
a los hijos. Lo dijo de otra manera a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, honrar al papá y a la mamá, bueno, es someterme a las normas. Y si hay algunas normas es porque me están cuidando mi integridad física. Ahora, ya no quiero nada con Dios. Bueno, pero entonces déjese cuidar y aconsejar, porque lo que el papá y mamá le están diciendo es para su bien. Eso no es por molestarle la vida a nadie. Ah, qué pereza, usted sí. Cierto, y dicen hasta palabras descomedidas y canzonas. Y decíamos, hermanos, y escuchamos el domingo, uno hace todo por los hijos. Entonces, honra a tu padre. ¿Y cómo honro a mi papá y a mi mamá? Obedezca, sométase, ¿cierto? Que cualquier día usted va a ser también papá y mamá y va a saber lo que es eso. Hoy como hijo no sabe. Hoy como hijo no sabe. Mi mamá fue la oveja negra, dije una vez. Fue la oveja negra y sufrió mucho mi abuela, ¿cierto? Y después mi mamá tuvo, nosotros somos tres, yo soy el del medio y las otras dos conocieron los papás, yo no conocí a mi papá, pero la menor le dio guerra a mi mamá hasta que se murió. Y uno dice, mira el ciclo de la vida. Usted le puede dar la guerra que sea y rebelde y grosero y que pereza y haga lo que sea y porque quiere vivir su vida, pero algún día va a ser mamá o va a ser papá y se va a dar cuenta del dolor que se le pudo causar al papá y a la mamá. Entonces, si yo no me someto y si usted como padre no ejerce y como mamá no ejerce su autoridad, porque también podemos volvernos como padres alcahuetas, en donde no, yo no quiero sufrir como yo sufrí, entonces voy a darle permiso a mi hija y a mi hijo que se diviertan y hagan lo que ellos quieran, porque a mí mi papá me cohibió, mi mamá me cohibió, ¿cierto? Y decimos así. Y entonces dejamos que el hijo o la hija haga y deshaga, ¿cierto? Y si le puedo abrir la puerta a las 2 o 3 de la mañana, se la abro. Y si le limpio el vómito, se lo limpio. Y si hago todo eso, pues porque, pobrecito, que es que yo sufrí mucho, es que me cohibieron a mí mucho, ¿cierto? Créame que le vamos a dar cuenta a Dios por no haber al menos ejercido la parte espiritual y la parte moral y la parte formativa que teníamos que educar y formar a esos hijos. Los hijos que Dios nos ha dado, hermanos, son para educarlos y formarlos. Ya ellos, cuando tengan ya mayoría de edad, tomarán decisiones que nos van a doler, sí nos van a doler. Claro que sí, nos van a doler. Pero son decisiones que ellos toman para bien o para mal, y que en esas decisiones pues usted y yo tenemos sí que aconsejarles. Bueno, usted quiere esto, hágale a ver cómo le va, pero le va a pasar esto y esto y esto y esto, porque usted lo ha vivido, ¿cierto? Usted y yo hemos vivido, los que fuimos inconversos y nos revolcamos en el mundo, tuvimos una vida, o los que quizás no se revolcaron en el mundo, pero vieron espejos. Es decir, personas que les fue mal en la vida por no obedecer, por no sujetarse ni por no. Entonces nuestra responsabilidad como padres, hermanos, en lo posible, si usted es autoridad y si Dios usted le da autoridad porque es un cristiano, es un hijo de Dios, y así esté sola. No, hermano, que es que yo soy sola, que es que yo soy, bueno, así sea sola, pero guárdese para el Señor,
dé buen ejemplo, y si los hijos no quieren obedecer, no quieren someterse, listo, no hay ningún problema. Amén. ¿Cuál es el propósito para ejercer esa autoridad con firmeza? Desarrollar en las personas obediencia y en aquellos a quienes concierne. Es decir, ¿cuál es el propósito de que yo forme, que la persona pueda tener un buen desarrollo, un buen crecimiento, que la persona pueda vivir más, que la persona pueda al menos alcanzar la salvación? ¿Qué otro propósito? Guiar a la familia en justicia y santidad, para dar un sentido de orden y estabilidad en el hogar. Si yo quiero que mi hogar esté ordenado y esté estable, yo tengo que ejercer autoridad. ¿Y estable en qué? Bueno, que cuando alguien venga a visitarnos puedan decir, hombre, se ve que hay orden, se ve que hay estabilidad, se ve que hay armonía, se ve que bueno vivir como vive esa pareja cristiana. Otro propósito es proveer lo que es necesario para la familia, ¿cierto? Entonces, al ejercer la autoridad, voy a proveer, y si no voy a proveer, al menos dar a entender que me estoy esforzando, hermanos. Uno encuentra, bueno, en los hogares, uno encuentra personas que dijeron, hermano, mi papá no tuvo para darme una carrera, pero me enseñó lo que es bueno, me enseñó lo correcto. Hombre, que mi papá no tuvo para darme sino hasta el bachillerato o hasta el quinto de primaria, pero lo que soy lo aprendí, o por el contrario, yo a mi mamá le aprendí a robar, a mis tíos le aprendí a fumar marihuana y a emborracharme. Pero uno va a encontrar también otras personas que dirán, no, mi papá me enseñó esto y esto y esto y esto. ¿Sí me hago entender? Entonces, de la familia, hermanos, vamos a aprender. De la familia vamos a aprender. Entonces, hay que ejercer la autoridad. Si se equivocaron con nosotros y cometieron errores con nosotros, listo, ya usted no cometa los mismos errores que cometieron con usted, con los hijos que está levantando, con la persona que tiene a su lado. Amén. Bueno, para proteger la familia, hermanos, la autoridad que ejercemos con firmeza es para que nuestra familia esté protegida. ¿Protegida de qué? La maldad que hay en el mundo, el pecado que hay en el mundo, la depravación que hay en el mundo. Para obtener un ministerio más efectivo para Dios. Hombre, si yo quiero servir al Señor con más libertad y ejemplo, bueno, voy a tener autoridad para servir con mucha mayor ganas al Señor, ¿cierto? Y para ayudar a la familia a ser un testimonio al mundo. Mi familia tiene que ser un testimonio al mundo, a la sociedad. Hoy los principios se han cambiado y el hombre ha querido cambiar los principios. Que ya entre dos mujeres son familia, dos hombres son familia, y adoptan un hijo y son familia. No. Aunque el mundo y la depravación que hay en el mundo esté cambiando los principios establecidos por Dios, su hogar, su familia y la autoridad que Dios le ha dado a usted para establecerla en el hogar debe de ser un ejemplo ante el mundo depravado y la sociedad que se está viviendo. Entonces alguien dice, bueno, yo no quiero tener hijos, pero tiene 2 perros ahí. Y gente que se casa con un perro, con una perra. Y eso es la familia, ¿cierto? En el casos, cosas así. Pero entonces, nuestra familia, si usted ejerce su sacerdocio, su enseñanza, su comunión con Dios, todo esto, hermanos, pues es un ejemplo para la sociedad y el mundo
que se está perdiendo. Amén. Y uno mira entonces en la palabra del Señor que ese ejercicio de autoridad se le dio a todos. Vamos a mirar un último versículo. 1 Corintios 11. Primera carta a los Corintios, el capítulo 11. Vamos a darnos cuenta que la autoridad que Dios le dio al ser humano, tanto al hombre como a la mujer, se la dio para que fuera un hogar pues armonioso y de ser ejemplo. Dice el verso 3, 1 Corintios 11:3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. A ver, había un problema en los corintios con las mujeres. Las mujeres más decentes de Corintio, de la sociedad de los corintios, hacían dos cosas muy terribles. Una de ellas era que tenía que ir cada año a un templo pagano donde habían unos sacerdotes paganos de unos dioses, y allá se tenían que acostar con todos esos sacerdotes. Y lo otro era que tenían que raparse en la cabeza. Entonces las corintias calvas, y tenían por lo menos cada año ir a prostituirse a esos templos paganos. Cuando llegan a Cristo o cuando se convierten al Señor, Pablo trata el problema y dice: no, cierto, que la mujer se deje crecer el cabello. Es honroso a la mujer tener el cabello, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces Pablo está tratando de eso, y cuando trata de eso habla de la autoridad que Dios le dio tanto al hombre como a la mujer. ¿Está claro? Entonces, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Verso 8: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Entonces recuerden que Dios hizo a la mujer, pero la sacó de una costilla. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, como mujer hay autoridad, o tiene autoridad, o Dios le dio autoridad sobre sí misma, sobre su cabeza. Entonces, ya Pablo les dice: ustedes ya no tienen que ir allá a raparse en la cabeza, porque el tener el cabello es una señal de autoridad. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Entonces dice: eso fue lo que pasó allá, pero ya en el Señor, ¿cierto? Y si ya estamos casados, yo sin la mujer y la mujer sin mí, porque ya somos una sola carne y somos interdependientes. Yo dependo de ella y ella depende de mí. Entonces yo ya no en el hogar puedo decir: no, usted ¿qué va? No. Si yo me casé y tomé la decisión, y los que van a tomar la decisión de casarse, la razón por la cual uno se casa es porque ama a esa mujer o ama a ese hombre, en el caso de la mujer. ¿Sí me hago entender? Entonces, en el Señor, dice Pablo entonces: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón.
Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Amén. Entonces Pablo mira entonces que, y si usted mira en el Génesis, a los dos les dijo: sojuzgad la tierra, labrar la tierra. A los dos, tanto al hombre como a la mujer, se les da autoridad sobre toda la creación y obviamente sobre todo sobre la familia. Entonces es importante, hermanos, que como dice el tema que nos dieron, que podamos nosotros ejercer el sacerdocio, sea mujer o sea hombre. Usted, como sacerdote del Dios Altísimo, como hijo de Dios, debe de ejercer esa autoridad con firmeza. ¿Cuál es la firmeza? Todos esos principios y valores de la palabra de Dios que Él nos da para que nuestro hogar pueda fructificar, o al menos que si usted se muere, usted no le quede remordimiento diciendo: no le enseñé a mi hijo, no le enseñé a mi hija, sino por el contrario, listo, si no quiere ya nada con Dios, pero me voy contento o me muero satisfecho de que le enseñé todo lo necesario para que sean salvos. Amén. Vamos a estar de pie, por favor, entonces. Y vamos a orar por su hogar, hermanos. Por usted, sea hijo, sea esposo, sea esposa. Amén. Pero que usted pueda ejercer la autoridad de la palabra de Dios, que pueda enseñar, que pueda orar, que pueda entrar en la presencia de Dios, que pueda interceder. Amén. Y que pueda perseverar y mantenerse en ese hogar y en esa familia que Dios ha establecido. Padre celestial, poderoso Dios, invocamos tu glorioso nombre en esta noche ya, Señor. Queremos presentar cada hogar, presentar cada familia, cada hijo, cada hija, los hijos jóvenes, adolescentes, Señor, aún los padres que no se han convertido, Señor, donde hay hijos que se han convertido, Señor, que esos hijos puedan ser ejemplo, que puedan honrar a sus padres, que puedan, Señor Jesús, dar ejemplo para la salvación tanto de los padres como de los hijos. Bendícelos, oh Jesús, y obra en la vida y el corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición y tu ayuda, soberano Dios. Somos una familia